Hoy vamos a aprender cómo resolver suma de fracciones. A prestar mucha atención. Cuando sumamos fracciones tenemos que prestar atención siempre a la parte de los denominadores, ¿sí? Acá en el pizarrón tenemos dos ejemplos. En el ejemplo A tenemos una suma de fracciones cuyos denominadores son iguales. Y en el ejemplo B tenemos una suma de fracciones cuyos denominadores son diferentes, ¿sí? Cuando son iguales, lo que tengo que hacer es colocar el mismo denominador, una raya fraccionaria un poco más grande, porque voy a hacer una suma. Y sumo los numeradores. 2 más 5 es igual, y ya para el resultado pongo la raya fraccionaria, copio el mismo denominador y sumo los numeradores, ¿sí? Cuando se trata de suma de fracciones de distinto denominador, puedo llegar al resultado de diferentes maneras. Hoy vamos a aprender una de ellas, que se llama el método de la mariposa, o en algunos lugares el método de la varuleta, ¿sí? Que también es una forma de decir mariposa. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer primero una raya fraccionaria un poquito larga, y al comenzar me conviene utilizar colores, como vieron que yo estoy haciendo. Voy a encerrar, ¿sí?, los extremos de mis fracciones, ¿sí?, para poder recordar qué es lo que tengo que hacer. Bueno, para el denominador resultado voy a comenzar multiplicando los denominadores entre sí. Por ejemplo, en este caso tengo un 5 y un 2. 5 por 2, 10. Y para saber cuáles son los numeradores que voy a colocar acá, voy a hacer una multiplicación entre los extremos de esto que parecen las alitas de mi mariposa. 5 por 3, 15, más 3 por 2, 6. Y de esa manera llego a esta misma parte donde tengo que sumar 15 más 6, 21, y copio el mismo denominador, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a seguir con las restas, ¿sí? Que también pueden presentarse de dos maneras: con igual denominador, como vemos en el ejemplo 1, y con distintos denominadores, como vemos en el otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué se hace? Lo mismo que con la suma. Cuando tienen igual denominador no hay mucho para hacer, ¿sí? Una raya fraccionaria larguita, ¿sí? Copio el mismo denominador, acá tengo un 3, pongo una sola vez 3 y copio la resta que tengo que hacer. 5 menos 1 es igual, hago la resta y ya tengo mi resultado, ¿sí? Ahora, cuando tengo diferentes denominadores, vamos a aplicar el mismo método que aprendimos recién con la suma, ¿sí? Que es a través de jugar un poquitito con los números. Este método se llama el método mariposa, como lo habíamos visto, porque vamos a trabajar con los extremos formando como una especie de alitas, ¿sí? Entonces, primero encierro, ¿sí? Y después, para tener mi denominador, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. 7 por 5
35. Y para obtener los numeradores con los que voy a trabajar, lo que hago es multiplicar los extremos que formaron las alitas, ¿sí? 7 por 3, 21, menos 2 por 5, 10, ¿sí? Y de esta manera queda formada, ¿no es cierto?, mi mariposita. 21 menos 10 es 11 y copio el mismo denominador. Y de esa manera se resta de la misma forma que hicimos la suma. Bueno, ahora vamos a seguir con las dos operaciones que nos faltan, que son el producto o multiplicación y el cociente o división. Bueno, ¿cómo se multiplican fracciones? Acá no tenemos que quedarnos en los denominadores porque pueden ser iguales o distintos, se resuelve de la misma manera. Cuando se trata de una multiplicación, que ya me lo indica el signo, ¿sí?, que puede ser el signo por o un puntito también, ¿sí?, cuando se encuentran con un puntito eso también indica multiplicación, lo que tengo que hacer es multiplicar los numeradores entre sí, ¿sí?, para hallar el numerador resultado, ¿sí? En este caso tengo 5 por 8 es igual a 40, ¿sí? Y los denominadores, 3 por 6, 18, y ese sería el denominador resultado, ¿sí? Entonces, para multiplicar, multiplico los numeradores entre sí para el numerador resultado y los denominadores entre sí para el denominador resultado, ¿sí? Ahora bien, cuando tenemos una división que puede ser señalado por el signo de la división, la barrita con los dos puntos o bien los dos puntitos, uno arriba del otro, ¿sí? Esos son los signos de la división. ¿Qué se hace? Bueno, para resolver una división lo vamos a transformar en una multiplicación. ¿Cómo? Vamos a volver a copiar la primera fracción como está, sin modificarla, ¿sí? 10 doceavos. Y esta división la vamos a transformar en multiplicación, ¿sí? Donde el requisito va a ser invertir los lugares de la fracción que tengo después del signo. Lo que estaba como denominador va a pasar a ser numerador. Y lo que estaba como numerador va a pasar a ser denominador, ¿sí? Y de esta manera, una vez que ya tengo la multiplicación planteada, hago lo mismo que hice acá arriba. Numerador con numerador. Y denominador por denominador. Y tengo mi fracción resultado. Hasta acá vimos cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir. Bien, ahora vamos a ver cómo trabajar con los resultados, porque cuando obtenemos un resultado tiene que ser, el resultado tiene que estar en su mínima expresión, lo que quiere decir que ya no se pueda achicar más el número, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a aprender a simplificar el resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para simplificar? Vamos a trabajar con los números, tanto el numerador como el denominador, fijándonos si son divisores entre sí o si tienen divisores comunes entre sí. Cuando yo comienzo a simplificar, me conviene siempre comenzar pensando en si son pares, comienzo a simplificar por 2.
Si son impares, voy viendo. Si terminan en 5 y en 0, ahí voy a trabajar los criterios de la división, de la divisibilidad, para poder saber qué número me conviene más, porque cuanto más grande sea el número por el cual divida, menos veces voy a tener que simplificar. Entonces, vamos a comenzar mirando este número. Tengo un 40 arriba y un 18, ¿sí? Son múltiplos del número 2, tienen como divisor común, digamos, el 2. Entonces, voy haciendo esto, voy dividiendo y tachando. Comienzo dividiendo entonces por el 2. Cuando yo simplifico, tengo que dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número, ¿sí? Entonces, 40 dividido 2, 20. 18 dividido 2, 9. Bien, acá el resultado que me dio no tiene divisores comunes, ¿sí? El 20 no tiene un divisor común con el 9. Entonces, ya no se puede simplificar más. Hasta ahí llegamos. Ese sería el resultado final de esta multiplicación. Lo mismo pasa con la suma y la resta, ¿sí? Si yo tengo un número que se puede simplificar, lo tengo que hacer, porque ese sería el resultado final, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos un 30 y un 24, ¿sí? Fíjense, 30 aparte de estar en la tabla del 2 y el 24 aparte de estar en la tabla del 2 también está en la tabla del 3, en la tabla del 6. Entonces, me conviene siempre hacer la simplificación por el número más grande, ¿sí? Entonces, acá, en lugar de comenzar por el 2, voy a dividir por el 6. Siempre tiene que ser el mismo número, porque si hago diferente no estoy simplificando, ¿sí? 30 dividido 2, dividido 6, perdón, 5. 24 dividido 6, 4, ¿sí? ¿Pude haber empezado por el 2? Sí, pude, pero me va a llevar más simplificación. Entonces, eso a medida que voy resolviendo me voy a ir volviendo un poquito más práctico, ¿sí? Entonces yo, como ya manejo la simplificación, ya directamente lo simplifiqué por 6, porque estoy segura de que es divisible por 6 tanto el 30 como el 24, ¿sí? Entonces, 30 dividido 6, 5. 24 dividido 6, 4. Como ya no se puede simplificar más, entonces este sería el resultado final. Muy bien, y ahora, como lo hacemos siempre, para terminar vamos a ponernos a ejercitar para ver si entendimos cómo se resuelve cada operación en el mundo de las fracciones, ¿sí? Por eso les dejo dos ejemplos de sumas con igual y distinto denominador, un ejemplo de multiplicación, otro de división y por último les pongo una consigna. Una vez que terminan de hacer todo, trabajen con los resultados, ¿sí? Para ver si se puede simplificar, ¿sí? Bueno, les deseo éxito y espero los resultados de sus tareas.